Y me les damos la bienvenida esta noche. Amén. Siempre me da gusto cuando hablo más un idioma. Amén. Pero Dios es bueno. Vamos a empezar nuestra escuela profética para las siguientes 4 semanas. Vamos a dar una orientación. Amén. Y si me hacen un favor y le cambian a sus Biblias a 1 Corintios 12, 10 a 11. Amén. Una cosa que me quiero enfocar en esta orientación es que quiero que toda la gente que nos esté viendo y nos esté oyendo y los que están aquí se enfoquen en una cosa. Hay 2 diferentes cosas. Hay la oficina del profeta y el don de profecía. Son 2 diferentes cosas. Amén. Y hay mucha confusión que se ha traído en la iglesia por estas razones. Hay gente que se mueve en el don de profecía que se piensan profetas, pero actualmente no lo son. Hay gente que se mueve en el don de ciencia. Amén. Y otros dones y piensan que son profetas, pero no lo son. Hay una gran diferencia entre el don y la actual oficina. Amén. Vamos a primero hablar del don de profecía. Dice así la palabra de Dios en la escritura 1 Corintios 12, 10 a 11. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Aquí está hablando del don de profecía. Quiero enfocarme nomás en ese don. El Espíritu Santo es el que da el don de profecía. El Espíritu Santo, hablando la voluntad de Dios, reparte a quien Él quiere. Eso significa que podemos estar en un servicio y el hermano acá puede moverse en el don de profecía, pero no más esa vez. No es actualmente algo que se queda permanente si el Espíritu no quiere. Todos pueden profetizar cuando el Espíritu Santo se está moviendo, pero toda la iglesia debe de juzgar. Vamos a ir a Romanos 12, 6. Amén. Quiero darles una base este día para poder continuar. Amén. Romanos 12, 6. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver. Amén. Romanos 12, 6 dice así. Amén. Dice. Amén. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Y estaba leyendo esto porque todos tenemos diferente nivel de fe. Todos tenemos diferente nivel de gracia. Pero vemos que la operación de este don, amén, es la inspiración según nuestra fe. Vamos a ver esto. Vamos a verlo bien claro porque eso es bien importante. Todos sabemos que la palabra de Dios es el logos. Es como el océano. Completamente lleno. Es completamente todo el logos. El Espíritu nos da una porción del logos que se llama el reima. Ese es el don de profecía. Y cuando el reima sale, es inspirado por la palabra de Dios. Ahora, hay mucha gente que recibe reimas de Dios, pero a veces tienen miedo darlos, especialmente si es contrario a lo que está pasando en la iglesia en ese momento. Tenemos que ver que dice aquí que el Espíritu lo da. Amén. Por ejemplo, estamos en un lugar y están hablando de la bendición, del dar y todo eso. Pero el Espíritu de Dios quiere decir algo que es Dios, pero porque está contra lo que la gente está diciendo, muchos no lo quieren dar porque no tienen la fe que es Dios. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Hay otras personas que no quieren decir algo porque es algo que han soñado, que el Señor les reveló, y ellos no quieren darlo porque tienen miedo de hacerse hallado falsos ministros o falsos profetas. Amén. Pero la razón que esto está pasando es porque no hemos entendido que es Dios. Y eso vamos a hablar más en largo durante estas 4 semanas. Pero el Espíritu Santo revela por medio de este don lo que es el corazón de Dios. Aquí está la clave. Si usted como siervo de Dios conoce el corazón de Dios, ¿cómo lo aprende a conocer? Primero lo aprende a conocer por leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, orar y hablar con Dios. Amén. Amén. Y usted empieza a conocer cómo se movería Dios. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que todos sean sanos.
Es la voluntad de Dios que todo mundo sea bendecido. Pero Dios sabe que es el resultado de la bendición. Por ejemplo, si a una persona le dan dinero, se desaparecen de la iglesia. Él lo sabe, Él no les va a dar eso. Y usted va a saber por el medio del Espíritu lo que Dios verdaderamente quiere hacer. Amén. Usted empieza a conocer el corazón de Dios. La siguiente cosa es una visión. Mucha gente tiene visiones y aún no las han reconocido. La visión puede pasar cuando usted está despierto o dormido. Dormido nomás se llaman sueños, pero puede pasar visión despierto, dormido, en medio de manejando. Porque cuando es una visión de Dios, Dios protege al que está recibiendo la visión. Cuando es una visión de Dios, usted empieza a ver por medio de los ojos de Dios lo que Él ve en esa situación. Quiero que entienda eso. Es muy importante. La siguiente forma, usted empieza a tener sueños que se convierten en realidad. Es el primer síntoma que usted tiene ese don moviéndose en su vida. Cuando usted empieza a tener sueños que se voltean en realidad, usted tiene que empezar a tener discernimiento si ese sueño es de Dios, si es suyo, o si es el café malo que se tomó esa noche. O si es el diablo. Usted tiene que empezar a tener discernimiento. Amén. La siguiente forma, que es bien importante, es la voz de Dios. Y es ahí donde muchos fallan porque no han reconocido la voz de Dios, porque no conocen el corazón de Dios. Mucha gente, porque no conocen la palabra de Dios, no entienden que Dios no les está hablando. Piensan que es Dios y actualmente no es Dios, es otra voz. Dios habla por medio de su palabra a nuestros corazones. Amén. Pero ¿qué es el propósito de este don? Es otra cosa que tenemos que ver, porque gente lo usa, son muy manipuladores. Amén. Usan el don para agarrar más ofrenda. Usan el don para otras cosas y a veces ni siquiera es el don de Dios, es nomás imaginación del hombre. Pero usted tiene que ver qué es la realidad, qué es lo que dice la Escritura. Vamos a ver 1 Corintios 12, 7. Amén. El propósito del don de profecía es de animar a la iglesia. ¿Entendió? La primaria razón por el don de profecía es para animar a la iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 7? Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Dice la palabra provecho. En inglés dice la palabra profit, que es para crecimiento. Profit es lo que le queda a usted después de pagar todos los biles y todo. Esa palabra es la palabra ingreso para su crecimiento. Amén. 1 Corintios 14, 3 a 4 dice así. Amén. Pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Edificación. Amén. Edificación, exhortación y consolación. Amén. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Amén. Tenemos que ver que esa es la razón de ese don. Pero ¿qué significa la palabra edificar? Amén. Amén. Usted no puede crecer si no tiene una fundación sólida. No sé si han tratado de plantar un árbol. Cuando está chiquito, se queda ahí bien bonito, pero cuando empieza a crecer, si usted no lo plantó correctamente, empieza a ladearse a un lado, le tiene que poner un palito. Amén. Y después, que se crece más grande, cuando venga un viento fuerte, lo tumba, porque no estaba plantado correctamente. Bueno, la edificación es el hecho de levantar o construir para arriba. Amén. Eso es algo que está edificado, está construido correctamente con una fundación sólida. También es la palabra, eso es lo que es interesante, que significa destrozar y reconstruir. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Este acto causa que una persona, estamos hablando de cristianos ahorita, no de personas que no creen, empezar a querer a caminar en santidad. Porque nomás la santidad causa el crecimiento necesario, que se edifique. Todos nosotros nos hemos, voy a decir,
ignorantes, sabemos cuando andamos mal con Dios. Y a veces cuando uno está empezando a venir a Cristo, adentro de nosotros está el deseo de hacer cosas malas todavía. Bueno, el don de profecía, cuando alguien se mueve en él correctamente, empieza a darle a usted el deseo de vivir en santidad. Porque la persona que se mueve en esa profecía o en ese don, usted lo ve y dice, me va a decir algo, yo sé que el Señor le va a hablar. ¿Amén? Eso es una cosa que tenemos que ver muy claro. La palabra que sigue es la palabra exhortación. ¿Qué nos dice ahí? Edificación y exhortación. Amén. Amén. Esa palabra en griego es la palabra paraklesis. La palabra para Espíritu Santo es paraklit. ¿Ve que casi se ven igual? Y esa palabra es de acercar. A mucha gente no le gusta la exhortación. Y yo le pregunté a Dios, estoy aprendiendo yo mismo en esto. No le gusta que el ministro les diga que hay un infierno, que les lean verdaderamente la palabra de Dios. No les gusta eso. Y dije, Señor, pero es la verdad. A mí me gustaría que me hubieran enseñado esto desde bien joven. Pero el Señor me dijo que eso se llama exhortación. Y la razón que no quieren ellos ser exhortados porque están siendo llamados más cercas a Dios. Amén. Y nosotros, como dice acá la Escritura, tenemos que tener el deseo de acercarnos a Dios. La exhortación que viene por medio del don de profecía también tiene la palabra suplicación. Y la palabra summon. La palabra summon significa llamado. Imagínese, estamos en la iglesia, quiero que usted entienda lo que está pasando. Estamos en la iglesia, estamos alabando a Dios y estamos oyendo el mensaje y el Señor empieza a exhortar. Lo que actualmente está diciendo es, cambia, hijo, para que te acerques más a mí. Amén. Pero si nosotros no queremos cambiar y queremos andar en el pecado, o queremos creer lo que queremos creer, vamos a querer correr de la exhortación porque sabemos que nos estamos acercando más al santo. Y cuando nos acercamos más al santo, ¿el qué quiere? Quiere que caminemos más en santidad, más como Él. Amén. La otra palabra aquí es la palabra refuerzo. Refuerzo. Y dije, ¿por qué refuerzo, Señor? Bueno, después de que uno esté edificado, está plantado ya en la fundación de Dios, lo que es la exhortación empieza a hacer que empieza a cortar las ramitas que no sirven, que no están produciendo fruto. Es lo que hace la exhortación. Las cosas que no están yendo muy bien, donde hay una plaga de insectos que está matando a la planta, empieza a ser cortada. ¿Y qué pasa cuando se poda ese árbol? Empieza a crecer más bonito. ¿Amén? Pero ese árbol seguro que le duele. La siguiente palabra es la palabra consolación, que es la palabra en griega paramouthia. Esa palabra significa que usted está calmando. ¿Amén? Le cambié de accidente. Usted está calmando. Que usted está trayendo paz. Amén. Que usted está trayendo admonición. Dije, Señor, la palabra consolación yo lo veo como una persona que empieza a llorar y necesita ser consolado porque está llorando sin ningún recurso, sin ninguna, que nadie los parara. Y el Señor dice, pero después que yo entro a la escena, ¿qué traigo? Traigo paz. Amén. La palabra es así, el don profético trae consolación, trae paz. Amén. ¿Usted ha visto a alguien que está tan aferrado en Cristo? Han ido por un proceso, pero llega el punto que nada los mueve, están yendo en paz. Todo se está destruyendo el mundo, están en paz. Amén. El don de profecía no es palabra de ciencia. Amén. No es palabra de sabiduría. La palabra de ciencia es conociendo algo por medio del Espíritu Santo. Es otro don completamente diferente. No es palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es conocer lo que es que debemos que hacer por medio del Espíritu. Es el don, como dije, que edifica la iglesia. Como las lenguas edifican al individuo, el don de profecía edifica a la iglesia. Pero vamos a ver una cosa. La oficina del profeta. Amén.
La oficina del profeta en el Nuevo Testamento es una de las 5 oficinas que Dios le dio al hombre. Quiero que usted sepa que el profeta, el pastor, el apóstol, el evangelista y el maestro son regalos de Dios a la iglesia. Y hay muchos ministerios ahorita que por los falsos profetas, que ellos mismos pusieron en lugar o en esas posiciones, que ellos mismos apoyan, tienen miedo de los verdaderos profetas. ¿Y por qué es esa situación? El profeta existe en el Nuevo Testamento. Es una de las 5 oficinas del ministerio y tiene que ser tomada bien seria. Seria por la iglesia y seria por la persona que dice ser profeta. Tiene que ser detenida en la misma estima, si no mayor estima que el pastor. Porque hay diferentes funciones de esas oficinas. La función del profeta es el que apunta el dedo y dice, tienes que cambiar. Esto está pasando en tu vida. Vemos eso en los Antiguos Testamentos con Natán el profeta, que le dijo a David, tú eres ese hombre. El apóstol establece la iglesia. No nomás esa iglesia, pero establece iglesias. Amén. El evangelista va y predica el evangelio. Quiero que oigan, evangelistas, no necesariamente nomás a la iglesia. Su trabajo no es estar en la iglesia predicándole a la misma persona que está salva, es ir a traer a las nuevas almas. Amén. El trabajo del maestro es de enseñar, ayudar a la congregación a aprender. Encontramos a los maestros enseñando a los hombres, enseñando a las mujeres, las maestras, enseñando a los niños, enseñando estudios bíblicos por todas partes. Pero porque ha fallado esta función y ahora nomás se reconoce el pastor. En muchas de las iglesias que no están bautizadas con el Espíritu Santo no hay completa crecimiento. Pero ahorita voy a enseñarles por dónde estamos allí y por qué. ¿Han tratado de hacer un pastel? ¿Alguien aquí? Y si hacemos un pastel y no le echamos el yeast, ¿qué es yeast en español? ¿Qué es yeast en español? Donde se levanta el pastel. Baking soda. No, baking soda es el powder para que se haga el... Amén. Si no le echamos yeast, el pastel no crece. Si no le echamos azúcar, no sabe bueno. La levadura. Si no le echamos azúcar, no sabe bueno. Si le echamos mucha leche, sale muy aguado. Si le echamos muy poquita leche, sale duro. Hay diferentes ingredientes que son necesarios. Amén. Pero la iglesia moderna ha rechazado una oficina, la del profeta. Todavía creen que hay apóstoles, pero no realmente igual como en el Antiguo Testamento. Les llaman misioneros ahora. Todavía creen en diferentes, pero la oficina del profeta la han rechazado completamente. Efesios 4, 11 a 13. Hay que cambiarle ahí. Efesios 4, 11 a 13. Dice así la palabra de Dios. Amén. Y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Quiero decir ahí, voy a parar un segundo, hay otra escritura que no la escribí por tiempo, que dice que todo está fundado ¿en qué? En los apóstoles y los profetas. Quiero que entienda eso. Dice, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora voy a parar ahí un segundo. Si la otra escritura dice que los apóstoles y los profetas son la fundación, amén, y deshacemos de una parte de la fundación, ya está quebrada la fundación, amén. Obviamente la fundación es Cristo, pero Cristo estableció estas dos oficinas como el siguiente nivel por él. Los apóstoles edifican a la iglesia, construyen iglesia, los apóstoles, los profetas hablan por Cristo. Amén. Amén. Después, en el nivel de importancia, es lo que muchos piensan, y yo también creo lo mismo, siguen los evangelistas. ¿Por qué? Porque ellos traen a gente a la iglesia. Amén. Ellos traen a gente que conozca a Cristo. Amén. Después siguen los pastores, porque ahí es donde entra la gente a ser enseñados por los pastores y los maestros. Amén. Y porque estas cosas están fallando, la iglesia no está siendo perfeccionada. Porque hay muchos falsos profetas y esos son los que la gente sigue. La iglesia no está siendo perfeccionada.
Porque hay mucha gente en este momento que cree que en el tiempo de Pentecostés se terminó la oficina del profeta y la oficina del apóstol. Actualmente es con la oficina del profeta. Porque ahora todos podemos profetizar por medio del Espíritu Santo. Ellos han hecho un gran error. No entienden que eso es el don de profecía. ¿Amén? ¿Entienden por qué empecé ahí? Para verdaderamente establecer una iglesia de Dios, con creyentes firmes en Cristo, que verdaderamente quieran caminar en la santidad de Dios, se requiere el que establece la iglesia, se requiere el que trae la corrección, se requiere el que los saque de la calle y los traiga para adentro, se requiere el que los enseñe y los pastoree, y se les requiere el otro que también les enseña y los ayuda a crecer. Como oímos y entendimos del don de profecía, es para edificar, exhortar y consolar, ¿verdad? Pero aquí añade una cosa más. Usa la palabra perfeccionar. Amén. Un verdadero profeta no es igual a los que se mueven en el don de profecía. Un profeta de Dios se mueve en el completo don de profecía, que incluye la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y también incluye el discernimiento de espíritus para perfeccionar a los santos. Amén. Amén. La palabra perfeccionar es muy interesante. Posiblemente quieran escribir esto si tienen una pluma. Es la palabra cataratismos en griego, Perfeccionar. que significa, oigan esto, completar. Amén. Que significa de remendar lo que ha sido quebrado. Amén. Significa reparar lo que ha sido dañado. Significa poner en orden lo que ha sido desordenado. Significa equipar para poder arreglar. Significa reforzar lo que está débil. Significa completamente construir a alguien como debe de haber sido. Amén. Eso es lo que significa perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora vamos a hablar de esto. ¿Por qué no reciben al verdadero profeta en la iglesia? No estoy hablando de los falsos que dicen que el Señor los va a bendecir, que les va a dar prosperidad, que le den $100. Esos no. Estoy hablando del verdadero profeta. Esos no son profetas, esos son charlatanes. El verdadero profeta hace esto por una razón. Vamos a ir a Apocalipsis 19:10. Díganme cuando estén allí. 19:10. 19:10. Amén. Lo puede leer, hermano. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiero que oigan lo que dijo ahorita. ¿Qué es el espíritu de profecía? El testimonio de Jesús. La oficina del profeta es alguien que carga el testimonio de Jesús. Tenemos que ver qué es el testimonio de Jesús. Jesús arregla al que está quebrado. Amén. Jesús arremenda o repara lo que está roto. Amén. Jesús nos equipa. Jesús pone en orden lo que está desordenado. Amén. Jesús refuerza al débil. Amén. Jesús perfecciona al incompleto. Amén. Jesús te hace como debes de ser. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero ¿qué es el testimonio de Jesús? Mire, si usted ve esto, usted va a entender una cosa bien clara.
Si usted entra a ciertas iglesias, ¿qué es lo que hace el profeta? El profeta Natán le dijo a David, el rey David, tú eres ese hombre que andas en pecado. So, cuando el verdadero profeta entra a la iglesia, el Señor le empieza a enseñar inmediatamente qué está pasando. Jesús está adentro de ese hombre o de esa mujer, porque pueden ser hombre o mujer los profetas. Y Jesús en ese momento empieza a enseñarle por sus ojos qué está pasando. ¿Y sabe lo que es interesante? El Señor empieza a arreglar, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Amén. La cosa es que si usted ve a la iglesia moderna ahora, antes danzaban al Señor una danza santa, ahora danzan una danza bien extraña, sensual. Ahora cantaban antes, oh Cristo, yo te amo. Ahora ni siquiera mencionan el nombre de Cristo. Pienso que el pastor Ramón dijo eso en uno de los mensajes. Antes amaban a Dios tanto que la alabanza duraba, el poder de Dios caía. Ahora están así. Amén. Ahora están hablándose. Esos son personas que han estado en el Señor por años. Antes había un respeto para Dios. Pero lo que pasa es, si usted nota en esas iglesias, no hay corrección. He visto donde en la iglesia alguien se para de enfrente, se estira. Durante la predicación empieza a hablarle al de atrás. Y no hay ningún respeto para Dios. Y el pastor no sabe qué hacer. Pero cuando el siervo de Dios que actualmente se mueve en la profecía, él no nomás va a yo te vi pararte. Él pone la hacha a la ruta del problema. Ahora esa persona puede dejar que le corte la ruta o puede decir, no, yo huyo. Porque no quieren cambiar. Amén. El testimonio de Jesús es bien simple. ¿Qué es tu testimonio? El testimonio de Jesús es algo así. Él vino al mundo. Él hizo al mundo. ¿Qué nos dice en Juan 1:1? Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Él entra a la iglesia en forma del Espíritu Santo. Él quiere hablarle a la iglesia y los suyos no lo reciben. El profeta viene a dar el mensaje del testimonio de Jesús y no lo reciben. Dice, él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Amén. ¿Y qué le hicieron a Jesús? Lo latigaron, le escupieron, lo rechazaron, lo bofetearon, lo golpearon. Lo hicieron un espectáculo público. Rechazaron públicamente. Lo llevaron a la cruz del Calvario. Murió. Entró para abajo y sacó a los prisioneros con él cuando resucitó. Ese es el testimonio de Jesús. Cualquier otro evangelio no es la palabra de Dios. Cualquier persona que es un siervo de Dios, un profeta de Dios, ¿qué dice aquí? Da el testimonio de Jesús. No le interesa el dólar, le interesa la sangre del cordero. No le interesa que el pueblo sea bendecido, le interesa que ese pueblo se bendiga a irse al cielo. Porque si esa persona está bien con Dios, el Señor los provee. No le interesa que esas personas estén fuera de orden, les ayuda a corregir sus vidas. Porque ¿qué? Perfeccionar es ¿qué? Arreglar y a poner en orden. Amén. Un verdadero profeta de Dios es el portavoz de Dios en este mundo. Por eso el diablo no nos quiere. Porque si somos el portavoz de Dios en este mundo, eso significa que cuando hablamos por medio del Rey de Reyes y Él quiere que digamos algo, ya está hecho. Y el diablo no puede parar lo que el Señor ha dicho. La gente no puede parar lo que el Señor ha dicho. Nada puede parar lo que el Señor ha dicho. Cuando el Señor habla por medio del portavoz, que es el profeta, lo hace su mensajero. La cosa interesante es que han menospreciado tanto a esta oficina. Y una de las razones es porque el Señor
no hace nada. Quiero que oigan esto. No hace nada sin decirle al siervo de Dios. Sin decirle al profeta. Él no hace nada. Quiero que oigan. No hace nada el Señor Dios sin decirle al profeta. No le está pidiendo permiso. Le dice, esto es lo que voy a hacer. Amén. Dice así en Amos 3, 7 a 8. El profeta nomás habla ¿qué? Del evangelio de Jesús. Amén. De la salvación de un lugar que se llama el infierno. De una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno. ¿Qué dice? ¿Vamos qué? 3, 7 a 8. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién profetizará? Mira lo que dice. El Señor no hace nada en secreto. Importante, ¿verdad? Sí. El Señor no hace nada en secreto, pero lo revela todo a sus siervos los profetas. Amén. Pero dice después algo interesante. El león, ¿qué? ¿Ruge? ¿Quién no temerá? ¿Quién no temerá? Cuando el verdadero profeta o el siervo de Dios entra a la iglesia, entra a un lugar, el león de Judá va a rugir. Y el falso león, que es el diablo, corre. Los que no sirven a Dios adentro de ese lugar, ¿qué están haciendo? Queriendo huir. Los demonios quieren huir porque le tienen miedo al Señor. Y dice, si el Señor Dios ha hablado, ¿quién va a profetizar? Ahí hay una pregunta. ¿Quién va a prestarse a esta oficina despreciada? ¿Quién va a prestarse a ser alguien que el Señor le revele lo que va a hacer? Vemos que Jonás corrió. Hemos visto a los profetas viven una vida solitaria. Gente los traiciona, los abandona, los golpea, los bofetea, los mata. ¿Por qué? Porque hicieron lo mismo con Cristo. Amén. Amén. Malaquías 3, 2 a 3. Malaquías. 3, 2 a 3. Amén, amén. Amén. 3. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su herida? Amén. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata traerán a Jehová ofrendas en justicia. Aquí está hablando otra vez de perfeccionar. Mire lo que dice. Malaquías 3. ¿Por qué la gente, por qué el mundo no quiere oír de esa oficina? Dice, aquí está hablando de Jesús, que cuando Él venga, ¿quién se podrá parar? Amén. Dice que todas nuestras obras van a ser puestas que bajo el fuego. Dice que Él es el fuego purificador. Yo quiero que oigan, en los últimos días van a venir dos testigos que cuando hablan, de su boca sale fuego. Si usted pudiera ver un profeta del Señor, de su boca sale fuego, que purifica a las personas que están ahí. Amén. Dice que es un jabón de lavadores, pero es poquito diferente. Nosotros pensamos este jabón, pensamos que es como jabón dijo mi esposa, de lavar. Amén. Hice un estudio de este jabón. Este jabón es como agarrar una piedra. Amén. En el tiempo ese no había jabón como lo tenemos ahorita, era una piedra. Y así limpiaban su ropa. Y la dejaba limpia. Este jabón de lavadores es lo que hace el siervo de Dios cuando habla la palabra de Dios. Empieza a limpiar. Amén. Empieza a quitar todas las imperfecciones y las manchas. Amén. Y dice también que Él es el tipo, o Él es el que afina. Amén. El que limpia. ¿Y qué es la razón que hace eso?
para que los hijos de Levi, los cristianos, los siervos de Dios, sean purificados, sean completados, sean perfeccionados, para que puedan ofrecer al Señor ofrendas en justicia. Ahora usted sabe por qué el diablo quiere deshacerse de esa oficina. Ahora entiende por qué el diablo no quiere oír que un siervo profeta de Dios hable, verdaderamente un siervo de profeta de Dios hable, porque es como Dios habla. Y él no quiere eso. Él dijo, cuando se fue Jesús, tuve que tratar con estos 12 apóstoles. Amén. Después el Espíritu Santo cayó y tuve que tratar con un montón de cristianos. Amén. Pero no eran Cristo. Aunque Cristo vivía en ellos, no eran Cristo, porque empezó a desviarnos. Amén. Pero un profeta prefiere morir que desviarse de Dios. Todos los profetas en la Biblia prefirieron morir que desviarse de Dios. Jonás es el único que dice que se desvió poquito. ¿Usted nota? Pero al último, lo que usted no sabe de Jonás es que hizo lo que Dios quería. Aunque no le gustó. Aunque no me guste a mí decirle la verdad a una persona, así es como la situación, porque sé que se van a enojar, no les va a gustar y posiblemente se vayan de la iglesia. Les tengo que decir la verdad porque que se enojen con tal de que se vayan al cielo. Que se vayan de la iglesia con tal de que no se vayan de Dios. Que se enojen conmigo con tal de que Dios, busquen de Dios, porque mi Biblia dice que la palabra de Dios nunca regresa, ¿qué? Vacía. Posiblemente no ahorita, posiblemente no me quieran ver ni pintado. Pero un día el gancho viene y los agarra el Señor. Y se acuerdan. Él me dijo. ¿Amén? 1 Corintios 14, 29 a 33. Les estoy dando 14, 29 a 33. Les estoy dando un base. Amén. ¿Qué dice? Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Quiero tocar en esto. Dios es un Dios de orden. Quiero repetirlo. Amén. Dios es un Dios de orden. Amén. Hay mucha gente que no sabe la orden de Dios. Piensan que conocen a Dios, piensan que son ungidos, pero nunca han conocido la orden de Dios. Dice la palabra de Dios que donde hay cosas malas, confusión y divisiones, cada cosa maligna. Amén. Dios no se mueve en confusión ni en desorden. Vamos a ver esto bien claro. Dice que los profetas deben hablar, no gritar, ¿verdad? Dice hablar. ¿Cuántos han oído a alguien gritar que dice ser profeta? Amén. ¿Por qué gritan si Dios le habló a Elías en una voz bien bajita? Elías. Amén. Pero yo he estado en lugares donde empiezan a gritar. Usted los oye en oración, gritan. Oran, gritan. Cantan, gritan, ni siquiera cantan. Empiezan a hablar por medio de Dios y ay, shabaracá, y échale para acá y esto que el otro. Aleluya. Amén. Pero aquí dice que los profetas hablen 2 o 3. Mira lo que dice. Que hablen. Gritar es lo mismo que confusión. Quiero que oigan. Un profeta de Dios no tiene por qué gritar porque Dios no es un gritón. Amén. Dios cuando esté enojado y venga para atrás o estamos haciendo algo mal, sí nos va a gritar. Pero un siervo de Dios no debe gritar cuando está hablando por medio de por el Espíritu a otra persona. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un caballero. Amén. 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 Número 1. Número 2. Voy a regresarme a Apocalipsis un segundo, se me olvidó. Cuando el ángel vino y le habló a Juan, le dijo, ¿por qué te hincas delante de mí? Yo nomás soy tú. ¿Qué? Un siervo. Con
siervo. Soy igual a ti. Amén. Y Juan entendió y Juan vivió una vida humilde. Gran diferencia entre los profetas de hoy. Los supuestos profetas de hoy. Un verdadero profeta de Dios. Vea para atrás en la Biblia. Juan se fue al desierto. Comía langostas. Amén. Amén. Bien. Elías se fue y tomó agua de un charco y le traían carne los cuervos. Amén. Daniel en Babilonia prefirió perder todo que negar a Dios. Amén. Tenemos que ver la historia. Y vemos aquí que estas personas están caminando humildemente. Hay 2 o 3. No hay uno diciendo, yo soy el súper, ¿sabe qué? El súper profeta, apóstol, ¿sabe qué tanto? 2 o 3. Eso habla de qué? De acuerdo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. De acuerdo. Amén. El hermano aquí, el hermano acá, el hermano acá, todos hablando lo que dice Dios. Uno no está tratando de gritar más alto que el otro. Uno está en el micrófono y el otro le toca. Uno siente cuando el Espíritu de Dios va para allá. Amén. Eso se lo da. Ya que el otro hermano traiga lo que tiene que decir. Amén. Y la cosa aquí es que dice que los demás juzgan lo que es dicho. ¿Sabe por qué? Porque todos podemos hacer un error. Si alguien dice algo que no es de Dios, los otros dicen, agarran el micrófono, empiezan a decir lo que dice Dios. Y no de allí que no dice que lo corrigen ahí. Hablan con el hermano. Amén. Todos hacemos errores. Dice que si algo es revelado al otro, que el primero debe de callarse. Y hay diferencia, ¿verdad? Ahora se pelean por el micrófono. Quieren saber quién es el super profeta que sabe más. Amén. Dice que todos, oiga la palabra aquí, todos pueden profetizar uno por uno. En orden. Todos, toda la iglesia. Toda la iglesia puede traer la palabra de profecía uno por uno. Pero ahora cambia de el profeta al don de profecía. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el don de profecía es el empezar de la oficina profética. Para esos que se mueven en el don todo el tiempo es el empezar. Amén. Dice aquí algo que también es una advertencia. Dice para que todos aprendan y todos puedan ser ¿qué? Exhortados. Pero hay una palabra de advertencia aquí. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetas a los profetas. Amén. Porque Dios no es el autor de confusión, pero de paz. Aquí lo que el Señor está diciendo que hay personas que se están moviendo, dicen ser profetas, pero no tienen el Espíritu de Dios. ¿Sabe usted que hay espíritus que también se mueven en profecía, pero no son el Espíritu de Dios? El espíritu de adivinación, el espíritu de error, el espíritu de anticristo, el espíritu de seducción. Esos son los mayores que se mueven, y hay muchos más, pero se mueven en falsa profecía. Amén. El espíritu mentiroso. Amén. Y Dios es el Dios de orden. Tenemos que juzgar por eso. ¿Qué está hablando? ¿Qué es lo que está saliendo de la boca de ese hombre? Amén. Cosa interesante. Amén. El espíritu del profeta tiene que ser el espíritu de Dios. Usted conoce a esa persona. Esa persona, bien rápido, dice en 1 Juan 4:1 que no creamos a todo espíritu, pero que lo testemos. Amén. A ver si es de Dios. Una persona que contradice la palabra de Dios o no la conoce, no puede ser profeta. Amén. Un verdadero profeta vive una vida santa y enseña santidad. Amén. Cualquier persona en el ministerio tiene que vivir una vida, que quiere ser profeta, quiere vivir una vida ejemplar. No porque empiece a sonar la música del pasito duranguense y los ven bailando. Ese no es un profeta de Dios. Amén. Un verdadero profeta tiene una característica que tiene el ministerio de redención. Salvación sale de su boca. Amén. Muchos siguen a los falsos profetas porque les cosquillan los oídos. No enseñan juzgamiento, no enseñan pecado que los mande al infierno. No traen corrección a las vidas. Y discernen esas cosas basada en lo que el profeta dice. Amén. Ellos quieren seguirlos.
porque no les están trayendo corrección en su vida, o no los están perfeccionando. Amén. Voy a parar aquí por el tiempo, que Dios me los bendiga.